Buenos días, bienvenidos a la 17ª sesión ordinaria del Ayuntamiento de este 1 de julio del año 2022, misma que aprobará la conformidad establecido en el artículo 7º, fracción primera del reglamento del Servicio de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Juan de Ríos, Jalisco. Solicito al secretario general, licenciado Mauricio Leaño, que realice el paso de lista. Claro que sí, presidente. Buenas tardes, señor de Galindo. Por el artículo 80 del reglamento del Gobierno de Administración Pública Municipal, procedo a la toma de asistencia. José Díaz Torres Murillo. Presente. Julieta Montes Castellanos. Presente. Carlos Pérez Gutiérrez. Ramona Ramírez Torres. Presente. Marco Antonio Carrasco. Angela Luis Aguilar. Presente. José Manuel Garra Rodríguez. Presente. Maura Correa Villagana. Presente. José Antonio Díaz Maldonado. Presente. José Rodrigo García Zaragoza. Presente. Ortiga Ejercicio. Presente. Lorenzo Figueroa Gallardo. Presente. Ana Lidia Contreras Mendoza. Presente. María Monserrat Guadalupe Guzmán Martínez. Presente. Presidente, informo que las listas son 13 de los 14 regidores que participan en este ayuntamiento. Por lo tanto, tenemos un foro legal para llevar a cabo esta sesión. No debe de que existe como legal proceder a la lectura del orden del día sobre la votación para su aprobación, por favor. Antes, presidente, no sé si es en este momento o es en otro momento. Quisiera ver si podemos anexar en asuntos generales un aspecto. No sé si sea en este momento, después de que se lee. A la hora que llega la apertura de asuntos varios, es cuando ya hace su propuesta. Ok. Gracias. Continuamos. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, aprobación del programa del día. Punto número 3, dispensa de lectura y ratificación del acta de 16ª sesión ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 20 de mayo de 2022. Tercer cuarto, punto de acuerdo tiene por respecto a la parte del pleno. La iniciativa del decreto 2886 de la Secretaría de Agricultura de 2022, de reforma del artículo 15, 35 y 50 de la Constitución del Estado de Jalisco en materia de contención fiscal y la creación del sistema tributario estatal. Para su conocimiento y para que se emita un voto correspondiente como constituyente permanente de Jalisco. Quinto punto del día tiene por objeto el acuerdo legislativo AL 306 de la Secretaría de Agricultura 2022 que se dice se exhorta a los 125 municipios de Jalisco para que con respecto a su autonomía hacendaria y presupuestal incluir dentro de su presupuesto de ingresos la participación en actividades federales que como ingresos fueron determinadas en las publicaciones del 13 de febrero de 2022 en el periódico oficial del Estado de Jalisco, emitido por la Secretaría de Hacienda al aplicar los coeficientes de distribución y determinar los montos definitivos para el ejercicio fiscal 2022 con el objeto de lograr transparencia en el gasto y equilibrio presupuestal para su conocimiento y su consideración. Sexto punto del día tiene por objeto someter a su consideración de pleno solicitar la aprobación para ratificar y modificar el punto de acuerdo tomado en la sesión 15 ordinaria del proyecto celebrado el día 6 de mayo del presente año, donde se aprobó el punto número 8 del orden del día conferido el dictamen PS0522 que corresponde al proyecto de indemnización por causante de muerte para las familias de los trabajadores del municipio que hayan fallecido. La modificación de propuesta queda: se autoriza la indemnización por causa de muerte del trabajador de ayuntamiento siendo retroactivo el 1 de mayo de este año la cantidad equivalente a 700 UMAS, valor diario de unidad de medida de autorización dirigido a viuda o a viudo, padres, hermanos, hijos, según sea el caso. Además, se deberá firmar el contrato de asignación de beneficiario por causa de muerte del trabajador previamente por cada empleado del ayuntamiento mismo que se anexará a su respectivo expediente. Séptimo punto de acuerdo con los textos mostrados para ratificar el punto de acuerdo con la razón 15 del ayuntamiento a petición 16 de mayo de la petición de la Escuela Primaria Federal Carlos Castillo Peraza para que sea entregado como dato por 99 años del gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de Educación una fracción del terreno adjunto para ser utilizado como parte de instalaciones
por lo que además solicita la aprobación para facultar a los funcionarios la intervención de dicho contrato de comodato para su firma y darle su debida formalidad y legalidad. Octavo, punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación para ratificar al punto de acuerdo tomado en sesión 15 ordinaria del documento celebrado el 6 de mayo del presente, donde se aprobó en el punto 1 del día del presupuesto de la propuesta de mejoramiento de infraestructura de cultura, espacios públicos, Parque Olivos 2, del programa de José Luis. Además, se solicita ampliación para realizar su aclaración respecto al monte, ya que debido a la modificación de conceptos, la propuesta base mejorará la realización. Esta obra resultó la cantidad de 3.592.340 centavos masiva. La ejecución será por los participantes de las secciones federales como fuente de inversión. Octavo, punto de acuerdo que el objeto para el terreno, iniciativa de dictamen SPPC diagonal SPM 0522 que emite en sesión conjunta las condiciones seguidas de la seguridad pública, construcción civil y servicios municipales el día del 27 de mayo del año en curso para su conocimiento y en su caso aprobación. Décimo, punto que viene por ejemplo sobre las consideraciones de los solicitados de aprobación para realizar la obra de la construcción de pavimento hidráulico de 300 cajes centímetros cúbicos en el ingreso de fraccionamiento de los Olivos 2 de la carretera calle Olivo Danés, el fraccionamiento de los Olivos 2, municipio de Fernando de los Reyes, con un monto de inversión hasta por la cantidad de 1.373.10 masiva para crecer con recursos programados por el FAIS, Fondo de Aportación para la Infraestructura Social. Décimo primero, punto de acuerdo que tiene por objeto considerar a ustedes en el Pleno solicitar su aprobación para realizar la obra denominada construcción pavimento hidráulico con 300 kg centímetros cúbicos en la calle Olivo, denominado ingreso lateral de Olivos en la carretera de Olivo Mexicano, fraccionamiento de Olivos del municipio de San Francisco de Jalisco, con un monto de inversión hasta por la cantidad de 1.388.616.52 masiva para crecer con recursos del programa FAIS, Fondo de Aportación para la Infraestructura Social. Décimo segundo, punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración de los solicitados de aprobación para realizar la obra denominada construcción de pavimento hidráulico de 300 kg centímetros cúbicos en la calle Río Santiago, entre las calles Río Malabasco y Río Jiquilpan, del fraccionamiento de los Salinos 1, municipio de San Francisco de Jalisco, con un monto de inversión hasta por la cantidad de 2.897.000.09 centavos masiva para crecer con recursos del programa FAIS. Décimo tercero, punto de acuerdo que tiene por objeto la aprobación para lograr la cantidad de 94.810.22 centavos masiva por concepto de la compra de material eléctrico necesario para los trabajos de mantenimiento y conservación del alumbrado público en todas las localidades del municipio. Decimocuarto punto del día tiene por objeto solicitar usted la aprobación de una para la cantidad de 48.825 pesos masiva por concepto de la compra de 45 millones de personal de elección de acción público. De acuerdo con las especificaciones de seguridad laboral requeridas en el desempeño de actividades de atención. Decimoquinto punto del día tiene por objeto de esa aprobación de ustedes a lograr la compra de 65 impermeables para la protección durante la próxima temporada de lluvias al personal de las operativas como son parques y jardines, aseo público, alumbrado público, con un costo de 2.000 pasiva. Decimoquinto punto del día tiene por objeto solicitar para la cantidad de 4.000 pesos pasiva por concepto de los gastos terminados con motivo de la campaña de descansialización que se realizará cada año con todo el municipio con medida de preventiva para combatir las enfermedades como el dengue. Décimo séptimo, tiene por objeto considerar ustedes que solicitar la aprobación para la cantidad de 137.000 pesos masiva por concepto de gastos terminados con motivo de la campaña de fumigación que se realizará cada año en el municipio con medida preventiva en
tiene por objeto solicitar a la Comisión para pagar la cantidad de 22.000 pesos masiva por concepto de la compra de materiales de instalación de taparroca, puertas, plástico para polarizado y los productores de la puerta principal del acceso a los baños de unidades de servicios médicos en la cabecera municipal de este municipio. Décimo noveno punto que tiene por objeto someter su consideración y de aprobación para renovar la cantidad de 1.000 pesos masiva por concepto de los gastos generados con motivo de eventos de inclusión a realizarse para definir a finales de este mes, junio de este año en curso. 20º tiene por objeto solicitar la aprobación de ustedes para celebrar el convenio de coordinación en el municipio de Cultura Jalisco con el propósito de realizar un intercambio cultural en los municipios, por lo que además solicita su aprobación para facultar a los funcionarios que intervienen en este hecho convenio con su firma. Además, se hace conocimiento que este año el municipio de Cúpula será invitado de honor en el 6º Festival de los Niños, a realizarse el 29 al 21 de julio de este presente año. Asuntos varios, regidor, lo que tenemos ahorita, de usted, ¿qué peticiones quiere para asuntos varios? Sí, dentro de asuntos varios, digo, si así lo vemos conveniente, es el considerar dos cosas en ese aspecto. Uno, el que nos puedan compartir de manera digital un compendio de los reglamentos municipales. Dos, que esos mismos compendios reglamentos internos del municipio sean puestos en la página de transparencia. Hemos de manera particular ingresado y bueno, no están disponibles, entonces sí me gustaría que lo pudieran hacer, nos pudieran compartir. No sé si se considere como punto. Si quisiera que quedara dentro de del acta que se hace el planteamiento. Sí, está así el punto. Entonces, sería dejésemos primero los otros varios con la petición de ti del regidor, que sería el tema de los reglamentos. Dejésemos segundo, sería la participación de la sesión. Si están de acuerdo ustedes con el día regidores, presidentes, síganse la votación, queda aprobado por unanimidad. Una vez aprobado el día, pues ya señor secretario, con el tercer punto, si me hace favor. Claro que sí, regidores, presidente, son tan amables, se la damos en aprobación para pedir la despedida a ustedes de la lectura. Queda aprobado por unanimidad y asimismo les pido de favor, levanten su mano en votación de la ratificación de la 16ª sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el día 20 de mayo del 2022. ¿Están de acuerdo, señores? Se la aprobación. Queda aprobado por unanimidad. Continuando con el día, cuarto punto tiene por objeto dar cuenta al Pleno de la iniciativa del decreto 28186 de la Secretaría de Cultura 2022 que reforma los artículos 15, 35 y 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos del Estado de Jalisco en materia de coordinación fiscal y la creación del sistema tributario estatal para su conocimiento y para que se emita un voto como constituyente permanente de Jalisco. Si están de acuerdo, algún comentario respecto al punto. Adelante, regidor. Comunica, presidente. Se hace el conocimiento del Pleno de este ayuntamiento que el secretario general del Honorable Congreso de Jalisco, José Tomás Figueroa Padilla, para efectos de que este órgano colegiado emita su voto como parte del constituyente permanente de Jalisco, notificó que por decreto 28786 diagonal 63ª diagonal 22 se aprobó reformar los artículos 15, 30 y 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco en materia de coordinación fiscal y la creación del sistema tributario estatal, mismo que contiene adecuaciones a la norma constitucional estatal en los siguientes términos. Número 28.786 diagonal 63ª diagonal 22 del Congreso del Estado de Jalisco. Se reforman los artículos 15, 35 y 50 de la Constitución Política
45 y 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco para quedar como sigue. Artículo 15, se abre paréntesis. Artículo 1 al 10 se abre paréntesis. El Estado podrá adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y ceder sus facultades originarias de establecimientos y cobro de contribuciones en las términos de los convenios de coordinación y sus anexos. La participación en la recaudación federal y la transferencia de recursos adicionales por la Federación deberá ser equitativa y ponderar el componente federal en la aportación del Estado al sistema en su conjunto con sus necesidades solidarias. No obstante, el Estado contará con un sistema tributario estatal que se regirá bajo los principios de eficiencia, disciplina financiera, transparencia y contabilidad gubernamental y será el encargado de que las personas físicas y jurídicas contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, así como de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones tributarias del Estado e incentivar su cumplimiento voluntario. El gobierno del Estado participará de los recursos federales que les transfieren con los municipios en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal y bajo el principio de solidaridad, estableciendo indicadores que permitan el desarrollo de la comunidad, la prestación de los servicios eficientes, la generación de empleos y la atención de las necesidades básicas de sus habitantes. El Estado establecerá el sistema estatal de coordinación fiscal con los municipios teniendo como base la distribución de los recursos, su índice de migración y el combate a la pobreza. La política pública de mejora regulatoria del Estado es obligatoria para todas las autoridades públicas estatales y municipales y en sus respectivos ámbitos de competencia y acuerdo a los principios constitucionales que lo rigen. La ley regulará el ejercicio del derecho a la información pública y el procedimiento para hacerlo efectivo, las obligaciones por parte de los sujetos de aplicación de la ley respecto a la transferencia y el derecho de información pública, así como las sanciones por su incumplimiento de conformidad con establecer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta Constitución y demás normativas aplicables en la materia. Será obligatorio de las autoridades estatales y municipales de cualquier otro organismo público, así como de cualquier persona física o jurídica o sindical que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad, proporcionar información pública en su posesión, rendir cuentas de sus funciones y permitir el ejercicio del derecho a la información en los términos de la ley. Artículo 35, del primero de la fracción primera a la 36ª. Elegir el voto cuando menos de las 2/3 partes de los diputados integrantes de la legislatura, al fiscal especializado en materia de delitos electorales y al fiscal especializado en combate a la corrupción, de entre la terna que envíe el titular del Poder Ejecutivo a los términos que establece la Constitución y la ley. 37ª. Elegir al procurador del desarrollo urbano del Estado mediante el voto de cuando menos las 2/3 partes de los diputados integrantes del Congreso, previa convocatoria y los términos que establezca la ley de la materia. Y 38º, autorizar al Ejecutivo por el voto de cuando menos las 2/3 partes de los diputados integrantes del Congreso a la celebración de convenios de coordinación fiscal, siempre y cuando se justifique su conveniencia para el Estado, debiendo tomar en cuenta tanto el componente federal de aportación del Estado como las necesidades solidarias del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Asimismo, en una sola ocasión, durante el ejercicio del encargo del Ejecutivo en turno, podrá autorizar por el voto de cuando menos 2/3 partes de los diputados integrantes del Congreso, dar por terminado cuando de manera motivada y previa revisión se demuestre que ya no se cumplen las condiciones que justifiquen su adhesión y que el Estado pueda hacerse cargo de la conducción de la política fiscal. Artículo 50, fracciones primero a la 25ª, fracción 26ª. Celebrar convenios de coordinación con la Federación de Estados y Municipios en materia de combate a la corrupción. 27ª. Celebrar convenios de coordinación fiscal con la Federación, así como darnos por terminado cuando ya no se resulten convenientes para el Estado, pero autorización del Congreso. El gobernador en turno, dentro de los 3 primeros años de su cargo y por una sola ocasión, debería llevar a cabo un proceso de revisión integral de la política fiscal del Estado y sus convenios de coordinación, en el que se propondere el equilibrio entre el sistema federal de la aportación del Estado al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en su conjunto con sus necesidades solidarias y presentar sus conclusiones al Congreso. Para dar por terminados los convenios de coordinación fiscal con la Federación, se deberá demostrar que ya no se cumplen las condiciones que justifican la adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y motivar que el Estado pueda hacerse cargo de la conducción de la política fiscal a través del sistema tributario estatal. Este sistema no implica la creación de nuevos impuestos, sin que con ello se limiten las atribuciones del Congreso del Estado en materia hacendaria.
Y 28º, las demás que otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes que de ella se deriven. Transitorios. Primero, se presenta el decreto que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Jalisco. Segundo, para efecto de los dispuestos en el artículo 50, fracción 27ª de la Constitución Política del Estado de Jalisco, que se reforma a través de este decreto, el gobernador del Estado deberá realizar la revisión de los convenios vigentes dentro de los primeros 6 meses al entrar en vigor del presente decreto. Tercero, el Congreso del Estado deberá crear el marco normativo que requiere el sistema tributario estatal dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. Cuarto, a efecto de establecer las condiciones más equitativas en las participaciones que les corresponden a los municipios, a partir del 1 de enero de 2024, el porcentaje a distribuir será el 23% del total de las prestaciones que tiene el Estado correspondientes al Fondo General de Participaciones. Y respecto del 1% que se adicione, se priorizará como parámetros para su distribución principios resarcitorios relativos al índice de marginación y combate a la pobreza. El Congreso del Estado contará con el término de 90 días para resolver las iniciativas y hacer las adecuaciones legales que correspondan a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco y sus municipios que viven en esta disposición. Como se desprende de la iniciativa objeto del dictamen Infolec 571/63 del diario de los debates y demás antecedentes remitidos por el Poder Legislativo local a este ayuntamiento, documentos los cuales fueron distribuidos entre sus integrantes con oportunidad de vida. Dicha minuta de decreto tiene por objeto normal el procedimiento constitucional tanto para la celebración de estos convenios como para su terminación, además de establecer los parámetros normativos y condiciones para su autorización, ya que desde el año de 1979 el Congreso del Estado aprobó el convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como 6 anexos y un acuerdo modificatorio a uno de ellos publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 28 de diciembre de 1979, el 2 de diciembre de 1980, el 13 de octubre de 1981, el 11 de febrero de 1982, el 11 de abril de 1995, el 11 de marzo de 1996 y el 29 de julio del 2002. De lo supuesto, entre los fundamentos de derechos y argumentos de hechos señalados en el referido dictamen, se debe resaltar que la reforma constitucional de mérito tiene por objeto regular la forma en que el Estado podrá adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y ceder sus facultades originarias del establecimiento y cobro de contribuciones en los términos de los convenios de coordinación y sus anexos, buscando, ante todo, la participación de la recaudación federal y la transferencia de recursos adicionales por su federación deberá ser siempre equitativa y preponderar el componente federal de las aportaciones al Estado, al sistema en su conjunto, con sus necesidades solidarias. Asimismo, se contempla que el Estado contará con un sistema tributario estatal que se regirá bajo los principios de eficiencia, disciplina financiera, transparencia y contabilidad gubernamental y será el encargado de que las personas físicas y jurídicas contribuyan proporcionar equitativamente al gasto público, así como de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones tributarias e incentivar su cumplimiento voluntario. Todo lo anterior contempla la obligación a cargo del gobierno del Estado de participar por los municipios de Jalisco los recursos federales que se les trajeran en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal, bajo el principio de solidaridad, estableciendo indicadores que permitan el desarrollo de la comunidad, la prestación de servicios eficientes, la generación de empleos y atención a sus necesidades básicas de sus habitantes. En este orden de ideas, corresponderá al Congreso del Estado autorizar al Ejecutivo por el voto de cuando menos 2/3 partes de los diputados integrantes del Congreso la celebración del convenio de coordinación fiscal, siempre y cuando se justifique su conveniencia para el Estado, debiendo tomar en cuenta tanto el componente federal de aportación del Estado como la necesidad solidaria del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Asimismo, en una sola ocasión, durante el ejercicio del cargo, el Ejecutivo en turno podrá autorizar por el voto de cuando menos 2/3 partes de los diputados integrantes del Congreso, dando por terminado cuando de manera motivada y previa revisión se demuestre que ya no se cumplen las condiciones que se justificaron su adhesión y que el Estado por ser cargo de la conducción de la política fiscal. Por ello, a través de la minuta de decreto que nos ocupa el Congreso del Estado, puse a consideración de este honorable ayuntamiento como parte del poder reformador de la Constitución Política de Jalisco, la reforma de los artículos 15, 35 y 50 de dicha norma constitucional, que como fue expuesto, tiende a desarrollar aspectos importantes para la vida política y presupuestal de Jalisco, como de los requisitos y condiciones para la revisión de la participación,
de Jalisco en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, la creación de un sistema tributario estatal y la participación de los municipios de los recursos que se transfieran a nuestro Estado. De lo anterior, se debe recalcar que este órgano colegiado, que a partir de que entre en vigor la reforma que nos ocupa, en su caso, como las disposiciones transitorias, el gobernador del Estado deberá realizar la revisión de los convenios en materia de coordinación fiscal con la Federación vigente dentro de los primeros 6 meses de la entrada en vigor del presente acuerdo. De igual manera, el Congreso local deberá crear un marco normativo que permitirá el sistema tributario estatal, contando para ello con 180 días naturales posteriores a su entrada en vigor. Y por último, de los aspectos más relevantes, en cuanto a los municipios, se determina que a efecto de establecer las condiciones más equitativas en las participaciones que les correspondan a los municipios, a partir del 1 de enero del 2024, el porcentaje distribuible sea del 23% del total de las percepciones que obtenga el Estado correspondiente al Fondo Final de Participaciones, y respecto del 1% que se adicione se priorizará como parámetros para su definición los principios resolutorios relativos al índice de marginación y combate a la pobreza. El Congreso del Estado contará con el término de 90 días para resolver las iniciativas y hacer las adecuaciones legales que correspondan a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco y sus municipios que deriven de esta disposición. Así pues, integrantes de este ayuntamiento, conforme a los planteamientos referidos con antelación, estima necesaria la reforma de la Constitución local que nos atañe, a fin de que se alcancen los objetivos ahí planteados derivados del dictamen que nos ocupa, documento de acceso público en el que se plasma el fin teológico de la misma y que con las aportaciones que se realizaron en el seno del Congreso, en voz de todas las fracciones parlamentarias, de nueva cuenta Jalisco refrendará su liderazgo en el seno nacional y continúa siendo un referente histórico en materia de impacto fiscal, con lo que se resolverá en el Congreso del Estado con la Federación cada 6 años el convenio de coordinación fiscal, se garantizará el derecho y responsabilidad constitucional para exigir un trato justo en la distribución de los impuestos que se recaudan los jaliscienses y se podrá obtener un mayor presupuesto para los municipios, lo que se traducirá en la atención de las necesidades de las y los jaliscienses. En este orden de ideas, si no les he puesto lo anterior, doy por concluido, presidente, es tanto de viene aquí en el documento. Son tan amables, un comentario respecto al punto. Sí, algo importante por lo que el documento expresa y que me parece que en ese sentido, por la participación que se pide a los municipios, de que no serían solamente las 2/3 partes de los diputados quienes aprueban, sino que sea al menos el 50% de los municipios, de los 125, y que en esta participación, bueno, pues los municipios también tengan esa libertad de poder decidir, porque al final sí es importante que como ayuntamiento podamos revisar si estar dentro de la propuesta que el gobierno estatal realiza es la que le conviene a Ixtahuacán de los Membrillos, considerando que ese 1% del 22 al 23% aparentemente no significa mucho, pero significa de 700 a 1.200 millones de pesos para el Estado. Dinero que tendría que ser traducido a distribuir también, que es el otro aspecto, no sé. Por eso la importancia de que el municipio pueda analizar, porque estar con el Estado significa entonces que en la distribución equitativa del recurso, entonces tendrá que llegar a los municipios ese recurso, porque si esa cantidad, que ese 1% la cubre, no es distribuido equitativamente, pues también es importante entonces que el ayuntamiento, que podamos revisar si eso es lo que le conviene a Ixtahuacán de los Membrillos, considerando que es la propuesta del Ejecutivo Estatal y que tanto va a beneficiar a Ixtahuacán de los Membrillos, porque no es solamente la parte, y algo también importante es que se ha manejado, y creo que equivocadamente, no es la salida del pacto fiscal de Jalisco, es el manejo de un régimen tributario estatal. Leía yo en el documento que en una parte dice el gobierno del estado que Jalisco está en condiciones
de asumir y de resolver las necesidades de sus 125 municipios. Y la pregunta que también nosotros tendremos que hacernos es si efectivamente Jalisco, por la propuesta que ha venido haciendo de salir del pacto fiscal, si realmente está en condiciones de resolver las necesidades de todos los jaliscienses. Es decir, si yo salgo de un pacto fiscal, entonces significa que no voy a tener los programas federales, ninguno. Entonces significa que los programas que tienen que ver con los programas que a nivel federal manejan, que tienen que ver con repartir los fondos a los municipios, los fondos de fiscalización y recaudación, los fondos de fomento municipal, que desde el gobierno federal llegan al gobierno estatal, entonces significa que esos apoyos no estarán en el estado de Jalisco y que entonces con sus propios recursos el estado de Jalisco tendrá que hacer la distribución fiscal, es decir, salir del pacto. Pero sí aclarar que no se está saliendo del pacto, porque se ha manejado eso de manera equivocada. No está saliendo del pacto, está pidiendo una revisión y luego sigue manteniendo el concepto importante, dice coordinación fiscal. Mientras el concepto coordinación fiscal significa entonces que ahí está Jalisco en el pacto fiscal. Pide la revisión para tener más recursos y esa es parte de la propuesta y de la iniciativa del Ejecutivo. Otra cosa importante aclarar que no son los ciudadanos los que están proponiendo la revisión del pacto fiscal. Es el Ejecutivo y son los diputados. O sea, es importante aclarar porque en el documento dice los ciudadanos, no somos los ciudadanos, no somos los ciudadanos. Es el Congreso y es el Ejecutivo. Es importante que eso me parece que las personas lo sepan porque, bueno, una consulta que al final de cuentas no supimos qué resultó con la consulta y que no cumplió los requisitos tampoco para poder sacar a Jalisco del pacto fiscal. Eso es algo importante también que debemos de saber nosotros. Primero porque hoy le toca a Ixtlahuacán tomar la decisión de adherirse a la propuesta o mantenerse al margen como municipio, porque esto estarán haciendo los 125 municipios del estado, porque también es parte de lo que se acordó en el Congreso, porque la reforma al artículo 15, 35 y 50 no considera a los municipios en la toma de ese tipo de decisiones, y parte de los acuerdos políticos, al final debemos de entender que se trata de acuerdos políticos, es considerar a los municipios también en la toma de la decisión para poder respaldar o no la propuesta del Ejecutivo y de los diputados que lo están haciendo. Entonces, sí es importante porque esto habla de una cantidad enorme de recursos para los municipios, pero si esos recursos se distribuyen de manera equitativa, como dice el documento, y como debe de manejarse o debería de manejarse desde la federación en cascada hacia los gobiernos estatales. Sí es importante considerarlo porque, bueno, eso representaría, no sé, quizás la distribución equitativa tendrá que ser de acuerdo a la cantidad de habitantes, pero un aspecto importante para Ixtlahuacán de los Membrillos y que debemos de dejar muy claro ahí, si decimos sí, es considerar que en los términos estatales, Ixtlahuacán de los Membrillos está considerado dentro de los municipios metropolitanos, pero dentro del presupuesto posiblemente no está siendo retribuido en sus recursos que le corresponden como municipio metropolitano. Pues posiblemente deba ser un momento de reflexión para que Ixtlahuacán de los Membrillos diga, si estoy contigo en la revisión del pacto fiscal, quiero estar en la distribución de los recursos a partir del 24 como lo manejan, de manera equitativa por ser un municipio metropolitano, porque entonces eres municipio metropolitano cuando te conviene y cuando vas a distribuir recursos no eres un municipio metropolitano. Me parece que es importante que la postura de nosotros como ayuntamiento vaya enfocada efectivamente a si es conveniente porque vamos a tener más recursos o solamente nos vamos a adherir porque queremos estar adheridos sin ver y sin visualizar lo que significa esa cantidad de recursos para el gobierno estatal. Miren, efectivamente es un análisis muy a fondo, pero también la verdad hay que hacer una revisión y revisión política y hay que ver todos los
4 años. Y hablando ya de un debate real, esto no es más que una decisión de tipo político. ¿Y por qué es decisión de tipo político? Porque la realidad es que la federación ha tratado mal a Jalisco. O sea, eso es un tema que Jalisco es un mecanismo de defensa que tenemos nosotros internamente como jaliscienses para decir, espérame, trátame bien. En los últimos 3 años, Jalisco nos recibió un peso de zona de cuestiones federales extraordinario, no solamente los programas ejecutados. Luego a nivel municipal, digo, como dice el maestro, vamos haciendo las comparaciones, ya en el momento de las comparaciones es donde vienen. El municipio de Iztapalapa tenía en los últimos años, antes de que entrara la nueva administración federal, estaba obteniendo alrededor de 50 millones de pesos de recursos extraordinarios por misiones federales. Inclusive en el último periodo del ejercicio gubernamental, Iztapalapa tenía cerca de como unos 20 millones ya etiquetados para Iztapalapa por el PEF, por los diputados federales, publicado en el diario oficial de la Federación. Llegó la nueva administración y dijo, ¿saben qué? No, que no recibe nada. Con eso se nos cayó la obra de la calle del Rodeo. Se nos cayó una parte de la obra de allá de Arequiza, de las oficinas administrativas que teníamos también designadas allá de Aguilillas. Y es pues que después de ese tiempo, las participaciones a Iztapalapa fueron las mismas, las participaciones con sus aumentos naturales, pero en cuestión de acceder a recursos federales fue prácticamente nula hasta el día de hoy. O sea, no hemos recibido nada. A mí me lo preguntan en lo particular, pues nos han tratado mal, y lo mismo lo vimos en el tema general. Jalisco es de los que más aportan y es de los que menos reciben. En el tema tiene más subsidio en otras universidades que las universidades aquí en el país. ¿Cuál es la diferencia? De la UNAM recibe mucho más recursos que la UDG de manera general. ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué? ¿O por qué otros estados reciben mucho más? Hay una mención con mucho cuidado, y sí lo dice el tema, nunca deja de mencionar el tema, porque esa parte también hay que entenderla, donde menciona principios resarcitorios. Los principios resarcitorios es que se tienen que ser también más que menos generan, pero no abusar de ese recurso. Y por ejemplo, ahorita todo el recurso se fue al sur del país, todo el recurso federal está en el sur del país. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? O sea, sí es cierto que se ocupa, pero siempre ha venido la retórica de que en el sur no se invierte. Pero también es que los programas sociales en el sur es donde se ha invertido más históricamente todo el tiempo, que no ha cambiado nada. Y el tema que los estados que más producen, los estados que más saboreo tienen, los estados que más le aportan a la federación son los estados del centro y del norte. Y si en términos proporcionales son los que menos reciben, sí se visualiza que este es un tema eminentemente político. Yo así lo entiendo, y desde que esto nació ha sido también lo de la realización del pacto fiscal, y todo, es eso. Ahora, se está haciendo esa propuesta, si bien a nivel del COTA sí no reunió los votos necesarios para que sea vinculatorio, sí lo están haciendo a través de prerrogativas de lo que la ley les faculta. Entonces, como es una atribución del Congreso, decir, oye, espérate, me voy a modificar la ley yo la hago, y yo me estoy atando de manos. ¿Por qué me estoy atando de manos si yo creo que hay un tratamiento injusto por parte de la federación? No voy a hacer esto. Y ahí no dice que nos vamos a salir. Ahí dice que se va a hacer un dictamen y se va a revisar la posibilidad de salirnos o no. Pero ¿qué quiere decir? Eso yo lo visualizo como un muelleo y como un margen de maniobra para que el Estado tenga que decir, a ver, si no me tratas bien, me salgo. Entonces, ¿eso qué se convierte? Se convierte en un cabildeo y se convierte en un tema de negociación política, independientemente de los números, independientemente de los posicionamientos. Simplemente es un tema político y es un tema de defensa de soberanía. Y igual, ya cuando el Estado haga lo propio, que debería estar sancionado por los municipios, pues el voto constituyente precisamente eso es, que los municipios lo sancionen, tiene que haber mayoría del voto constituyente. Así es. Entonces, igual, esta
esta aprobación, que si así la hacemos efectiva el día de hoy, si así lo consideran, también se va a convertir en un tema de que tampoco es un cheque en blanco. También como municipio, decir, ok, a ver, está bien. Tú querías esto, ya lo hiciste. Vas a hacer algo en defensa de los obreros, el hiciste, está bien. Ya, ahora vamos a revisar internamente cómo nos tratas, cómo nos trata como municipio. Pero lo que también es una verdad que Iztabocal ha venido recibiendo, si ustedes se fijan, para empezar, igual, en términos metropolitanos, hay problemáticas diferentes y por lo tanto los niveles de intervención y los niveles de recursos son diferentes. Pero lo que sí hemos visto en términos de percepción de participaciones estatales, en términos de obra pública y en términos de recursos propios, es que Iztabocal traemos una tendencia a la alta en cuestión de recaudación. Y sobre todo lo que nosotros nos cayó el 20 es que nosotros debemos de tener de los recursos externos y debemos de trabajar más con los recursos propios. Nos estamos peleando por querer tener más recursos allá cuando internamente dicen, pues más cobra la que tengas que cobrar, más actualiza la que tengas que actualizar, cambia la cultura de la gente que no quiere pagar impuestos, porque todos tenemos que contribuir. A lo que iba era de que sí hemos visto que Iztabocal se está convirtiendo, primero es el municipio número 15 a nivel estado. O sea, ya no somos de los chiquitos. A lo mejor si nos metimos con zona metropolitana, que son 4, los más grandes 5, bueno, pues sí, seguimos estando chicos, pero aún así, ya somos. El presidente no me va a dejar mentir. Yo, aquí el presidente fue una percepción, pero ahorita que está ahí, casi todos los municipios foráneos a Iztabocal como un municipio de esto. ¿Sí o no, presidente? Me equivoco. Entonces, a lo que voy es que el municipio se ha venido cambiando y hemos venido cambiando la realidad del municipio con nuestros posicionamientos, con nuestros esquemas, con nuestras decisiones. Tanto así que en este momento Iztabocal es ejemplo para muchos municipios, inclusive los metropolitanos, del manejo de recursos y todo eso. Y el impacto de la obra pública que hemos logrado, maestro, es brutal. O sea, te vaya a otro municipio, al margen que me diga, aquí de Jalisco, y no tiene el impacto que tenemos aquí en Iztabocal, que es cosa que tenemos que sentirnos con orgullo. Y lo otro que nosotros vemos es que cada vez están inversiones de otro tipo, de otro nivel que están dependiendo de más recursos. Yo, en mi caso, mi posicionamiento es dejemos el tema de la demagogia y del tema, pues allá que se peleen con nosotros ahorita, apoyar al Estado y en su momento exigir al Estado. Finalmente, ¿qué diferencia hay ahorita como está tratando la Federación? O sea, la Federación, cuando menos aquí con el Estado tenemos más actividades que ir a platicar, con la Federación para que nos atiendan los secretarios de Estado más complejo. Es tan Continuamos. ¿Algún comentario? Destacando lo que comenta el profe Florencio y el arquitecto Carlos, en el mismo sentido, a veces se vuelve un poco tedioso, por ejemplo, el leer tantas cuartillas que a veces de alguna forma se puede desviar la atención o no poner bien en contexto el objetivo de la lectura. Yo lo único que le pediría al presidente, al compañero regidor, es que no dejemos de lado estas cosas que nos manda el Congreso, porque al final de cuentas pues sabemos que el Ejecutivo y el Legislativo es de un mismo color, sabemos que son mayoría. Entonces desde que fue lo del pacto fiscal y demás, pues se tuvo muy buena la participación aquí en Iztabocal. Estamos hablando de que fue en noviembre, si no mal recuerdo, y pues hasta el momento no se ha tenido por parte del Estado ese apoyo de que hayan logrado o no hayan logrado el objetivo con ese denominado pacto fiscal. Pues sí, por lo que ha comentado en inauguraciones de calles y demás, pues tanto de la Federación como del Estado no se ha tenido ese apoyo, que a final de cuentas no es pedirle, sino que es una obligación que tiene tanto la Federación como el Estado en proveer de cierto recurso y programas al municipio. Yo lo único que sí quiero mencionar y dejar en claro, pues que no le demos carpetazo o que no se le dé la menor importancia a eso, sino que a final de cuentas se le saque provecho al municipio, porque a final de cuentas ellos sí logran siempre bien que mal sus cosas que ellos proponen y demás, pero al municipio a final de cuentas nos usan, nos utilizan para lograr sus intereses políticos, ellos ganan, y aquí a final de cuentas al municipio prácticamente cero apoyo, nulo o muy escaso.
por lo que se ha comentado. Entonces sí, destacar eso, que igual, por ejemplo, la persona que es encargada de lo del presupuesto y demás, hablo del tesorero, en este caso de la regidora de la comisión, pues que sí se analice bien esos temas y ver qué propuesta o qué cabildeo, como lo comenta el arquitecto, se puede lograr con el gobierno del estado, para no darles igualmente tantas facilidades de que nos mandan eso, pues para que nosotros aprobemos el caliente. Yo creo que sí sería bueno que también nosotros nos pongamos un poco exigentes en ese sentido, en que si se quiere que se apoye, pues que de alguna forma, pues que nos van a dar a cambio, porque al final de cuentas esto así se maneja, porque sí, eso es lo que quería comentar. Estoy de acuerdo. Esta a mí me da las herramientas para poder pelear dentro del Estado. O sea, decirles que nosotros estamos a favor ahorita de la revisión del parque fiscal. También no quiere decir que diga gratis, por decirlo así, para instaurar los municipios, no le da paso sin muerte, como dicen. Yo creo que esta es una herramienta más para yo decirle el día de mañana, cuando ellos tengan recursos, que se llegue la revisión y que alguien tuviera más recursos, yo decir, a ver, yo les apoyé, aquí está, cuando yo les apoyé, no les apoyé, y yo creo que de ese recurso, como ustedes lo dicen aquí, se le está ahorrando directamente más recursos. Entonces, estos días estuve sentado con el secretario general del gobierno, con algunas personalidades, y fue lo que yo les dije, si yo los voy a apoyar, es porque yo voy a sacar un beneficio que se lo hagan a la comunidad. Tanto que ya se nos liberaron algunos recursos, que en la siguiente vamos a ver más que queden para hacer tesorería, para darlos a conocer. Tienen varios programas y no hay. Entonces, esto es para hacerles también una expresión y decirles, nosotros estamos con ustedes, pero siempre y cuando instaurando el beneficio. Y de lo contrario, para que sigue, si no vemos un beneficio, pues nos vamos con él, si no vamos con él, nos atendemos a nuestros recursos. Tan sencillo como eso. Sí, perdón, nada más, porque precisamente cuando se hablaba de la situación de la basura, había un compromiso del gobierno del estado de apoyar al municipio con una cantidad de obras o de millones de pesos en obras, y en algún momento recuerdo, presidente, que comentaban que decía el gobierno que no tenía recursos. Significaba entonces decir, lo que me comprometí, no estoy en condiciones de hacerlo, pero si van a llegar los recursos estatales en ese sentido, bueno, ese es el tipo de pactos o compromisos que incluso le faculta al municipio de poder convenir con el gobierno estatal o con quien tenga que convenir para tener recursos que beneficien al municipio. Si responde el Estado en ese sentido, bueno, me parece que sí, legalmente, porque lo establece la ley de administración del Estado de Jalisco, bueno, bajo esa circunstancia, pues entonces poderlo plantear o hacer el propio proyecto de qué tengo proyectado, necesito que me apoyes, si la federación te aporta recursos, entonces tú me tienes que aportar de manera equitativa, como la propia ley lo establece. El gobierno está tampoco nosotros dejamos que No, o sea, no hay cumplimiento, pues entonces no hay acuerdo. O sea, en ese sentido. no llevamos a cabo la si no se la manda a la aprobación, queda aprobado por unanimidad. Claro que sí, presidente. Cuarto punto del día. Una vez el conocimiento de contenido de esta iniciativa de decreto se aprueba por unanimidad como constituyente permanente del Estado de Jalisco y se puede enviar este acuerdo al Congreso del Estado de Jalisco para su seguimiento. Así es como gracias, señor aprobado. Pido permiso al señor secretario y presidente de la Cámara. Quinto punto del día tiene por objeto dar cuenta al Pleno del entrenamiento del bloque operativo AN306 de la Secretaría de Legislatura 2022. Se dice, se exhorta a los municipios con respeto a su autonomía hacendaria y presupuestal a incluir dentro del presupuesto de egresos y participaciones y aportaciones federales
que como ingresos fueron determinados en la publicación del día 13 de febrero de 2022 al periódico oficial del Estado de Jalisco, emitido por la Secretaría de Hacienda, al aplicar los coeficientes de distribución y determinar los montos definitivos para el fiscal 2022 con el objetivo de lograr transparencia en el gasto y equilibrio presupuestal para su conocimiento y su consideración. Respecto al punto de desarrollo, ¿algún comentario? Solamente una pregunta, presidente. En la ley de administración, en el artículo 218, en el numeral 3, dice que la hacienda estatal en los primeros días del mes de enero tendría que hacer la publicación de cuáles son los recursos que va a distribuir a los municipios. No sé si escuché así, de que no se han recibido los recursos que tenga que recibir, en el caso del municipio muy en particular, del Estado. Esa parte lo menciona ahí, no sé si solamente lo publiquen y luego van distribuyendo los recursos o cómo es el funcionamiento del gobierno estatal para distribuir los recursos, si es conforme va recaudando y van llegando o cómo hace la distribución, y si no lo ha hecho, bueno, en esa parte ahí dice que están obligados a hacerlo, a publicar y decir, le tocan 15 millones, 20, 30 al municipio Exlavacán de los Membrillos, y cómo se los distribuye. Si va llegando a través de los programas municipales o los que se han mencionado como el FAIS o como otros, o cómo va llegando el recurso que el Estado le distribuye a Exlavacán de los Membrillos en particular. De hecho, la propuesta es de las partidas. Mire, las partidas esas se definen. De hecho, aquí mismo lo decimos, los partidos que fueron publicadas en el periódico de febrero. Y los recursos ya están. Nomás yo no entiendo por qué dicen que terminó el fondo de refugio para el ejercicio fiscal con el objetivo de lograr tal gasto. De esto estamos mandando este acuerdo legislativo para su dictaminación a la Comisión de Hacienda, y entonces en esa Comisión de Hacienda que se haga una invitación abierta a la que se quiera participar a fin de aclarar las dudas. Aprobarlo y mandarlo para su seguimiento a Hacienda, y que ya ahí se explique, porque finalmente Sí, porque va a ser partidas. sí. Como siempre. Sí. Bueno, ¿algún otro comentario que lleves? Si están de acuerdo, sí, vas a adaptar más aprobación y pudiera Se aprueba como modalidad, según ese acuerdo legislativo AL que llevamos 106 para su 63 legislatura de 2022 a la Comisión de Leyes de Hacienda y Presupuesto para su análisis y seguimiento. El sexto punto de la ley de solicita la aprobación para ratificar y modificar el punto de acuerdo tomado en la sesión 15 ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 6 de enero de septiembre, donde se aprobó el punto número 8 del día que opinión del dictamen 1005 de 2022, que corresponde al proyecto de indemnización por causa de muerte por los familiares de trabajadores de este municipio que hayan fallecido. La modificación presupuesta queda como sigue. Se autoriza la indemnización por causa de muerte al trabajador del ayuntamiento siendo retroactivo al 1 de mayo presente por la cantidad equivalente a 700 pumas, valor de la unidad de medida de precisión dirigido a viuda o a padres, hermanos e hijos, según sea el caso. Además, se deberá firmar el formato de designación del beneficiario por causa de muerte del trabajador, previamente por cada afiliado del ayuntamiento mismo que se anexará en su respectivo expediente. Respecto al punto número 6, ¿algún comentario? Sí, nada, prácticamente aquí lo único que se adhirió es que se tiene un formato de designación de beneficiarios. O sea, el tema es que si dijimos el acuerdo, pero no establecimos un reglamento, cómo iba a ser esa designación o quién iba a ser el beneficiario final de ese beneficio. Entonces se platicó y se generó un formato único
donde el trabajador va a decidir su beneficiario en caso de necesidad, y así ya no se va a integrar a su expediente, y en ese momento ya cuando fallezca la persona, si puede ser el caso del trabajador, en automático ya es como una póliza de seguro. ¿Quién se la da? ¿Se la da tal año? ¿O en qué porcentaje? ¿No? 20, 30, 50, pues en ese tema. Entonces nomás era para abundar y aclarar que la gente decidiera el beneficiario, porque no, igual no, digo, puede ser el caso del último, digamos, a un familiar, y fue el familiar que menos lo atendió, pero fue el que más contacto tiene aquí en el ayuntamiento. Entonces, pues dicen que es un familiar, pues en este caso es decisión del trabajador aquí, por escrito lo deja establecido. Pero también ahí se modificó no se modificó, arquitecto, la fecha también, porque habíamos, inicialmente comentamos que iba a ser retroactivo al 1 de enero, y luego por algunas condiciones se determina que no podía ser y sería a partir del 1 de mayo, ¿verdad? Sí, exactamente. De hecho, creo que también creo que lo comentas, a mí se aclara con el tema de la retroactividad del 1 de mayo, porque con el otro tema de gastos funerarios hubo ahí una gente que, oye, que aquí, que yo, que como no quedaron aclaradas ciertas situaciones, lo aportamos, ¿no? Para evitar cualquier situación no prevista. Sí. Entonces, pues ese es lo que es tanto. Señores, estas nuevas posibles a la aprobación se ha aprobado por unanimidad. Se aprueba por unanimidad la ratificación de este punto con la propuesta de modificación por lo que se incluye la oportunidad de una administrativa para su implementación. Séptimo punto tiene por objeto solicitar la aprobación del Pleno para ratificar el punto de acuerdo tomado en la sesión 15 ordinaria del Pleno celebrada el 6 de mayo del presente año, donde se aprobó el punto 9 del orden del día, petición de la Escuela Primaria General Carlos Castillo Graza, para que les sea entregado en comodato por los 29 años el gobierno del Estado de Jalisco por el Consejo de Secretaría de Educación, una fracción de tercer punto va a ser utilizada como parte de sus instalaciones, por lo que además solicita su aprobación para facultar a los funcionarios que terminan ese contrato de comodato para su firma y darle debida formalidad y legalidad. ¿Algún comentario respecto al punto? Son tan amables y se va a esta aprobación. Queda aprobado por unanimidad. Se aprueba por unanimidad la ratificación de este punto con la propuesta de corrección ya mencionada, como se instruye el área jurídica del municipio para que realice las adecuaciones correspondientes al contrato de comodato y se proceda a su firma. Y consideramos Octavo punto del día tiene por objeto solicitar la aprobación del Pleno para ratificar el punto de acuerdo tomado en la sesión 15 ordinaria del celebrada el día 6 de mayo del presente año, donde se aprobó en el 10º punto del día la propuesta de mejoramiento de infraestructura deportiva y espacios públicos, Parque Olivos 12, que escogemos en ese disco. Además, solicita su aprobación para realizar una aclaración respecto al monto, ya que debido a la modificación de conceptos y presupuesto base para mejora en la realización de esta obra, resulta de 3.195.340.82 masiva, y su ejecución será de con recursos de participaciones federales como fuente de financiamiento. ¿Algún comentario respecto al punto, regidores? Este también lo hemos tratado, es el de la unidad deportiva, nomás que cuando chequé el proyecto, vamos a encontrar muchos árboles ahí, algunos árboles grandes, no había la infraestructura para pegar. Cuando dije, pues vamos a sacar unas agencias y ese número de recursos, se aumentó 200,000 pesos para el sistema de riesgo y algunos otros adecuaciones. ¿Algún comentario respecto al punto, regidores? ¿Están de acuerdo? Si no se adaptamos a la aprobación, queda aprobado por unanimidad. Se aprueba por unanimidad la ratificación de este punto con la propuesta de corrección ya mencionada, porque se instruye el área de municipio para que realice las adecuaciones correspondientes al convenio y ejecución y se proceda a su firma de igual manera a la Dirección de Planeación de Obras Públicas para la realización de los recursos necesarios. Y con el municipio de Punta Nueva El noveno punto del día tiene por objeto la iniciativa de dictamen SPPC/SPM0522 que emite la sesión conjunta de comisiones de seguridad pública, protección civil y servicios médicos municipales. El día que se tiene el recurso para su conocimiento y en su caso la aprobación. Este noveno punto de acuerdo con la lectura de este dictamen, con la red de los miembros del ayuntamiento y las condiciones de seguridad y protección civil, así como las de servicios públicos municipales, por mi conducto con esa consideración del dictamen
detalle como medida de prevención de accidentes en la próxima. Agua Escondida, esta es una votación tripartita que vamos a hacer en la comisión conjunta, donde habíamos comentado que el fraccionamiento de Agua Escondida pues, también merecía también un aporte, también merecía que retribuyéramos algo en apoyo a ellos. Se hizo mucho en este tipo de lluvias por la caída de muchos árboles ahí, los gigantes, no es una raza adecuado para las zonas urbanas. y de hecho no es ni del país y que pues, causan muchos daños ahí. Entonces, esta es la forma de tratar de apoyar ahí el funcionamiento. Estoy de acuerdo con lo que yo decía, se la forma sobre la reprobación, queda aprobado por unanimidad. Se aprueba por la unidad, con medida de dictamen y así como la evaluación solicitada por lo que se necesita el desarrollo de la relación pública municipal para su deber de mantener el cumplimiento. Y continuar con el siguiente punto. Claro que sí, presidente. Tiene por objeto su consideración de ustedes solicitar su aprobación para realizar la obra denominada construcción del pavimento hidráulico de 300 kg con centímetros cúbicos en el que se fraccionamiento Valle de los Olivos 2, de la carretera Olivo Danesa, fraccionamiento de los Olivos 2, municipio español de Jalisco, con un monto de inversión hasta con la cantidad de 1.373.793.10 centavos, masiva a crecer con recursos programas del FAIS, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. ¿Algún comentario respecto al punto, regidores? Estos fuimos a dar una revisión de todos los fraccionamientos, son las áreas más afectadas. Más adelante viene también de la escuela que había solicitado el regidor Florencio. Este es el ingreso de Olivos que está a tiempo de lluvia, ahí en la zona. Y este es el ingreso, más adelante viene, pero fuimos a dar una vuelta. Tenemos ahí fondos de empresas que se tienen que ejercer. Entonces, pues, si no le vamos a tratar para lo más necesario. Gracias. Si está de acuerdo, regidores, si nos adelantamos en la aprobación, queda aprobado por unanimidad. De acuerdo con la realidad de la presente ejecución de la obra, la mencionada por el Instituto de Desarrollo de la Relación con la Dirección de Planación de la República para su deber y implementación y cumplimiento. Continuando con el siguiente punto de Décimo punto, regidores, tiene por objeto someter a su consideración de ustedes solicitar su aprobación para realizar la obra denominada construcción del pavimento hidráulico de 300 kg con centímetros cúbicos en la calle Polígono Dominicano, ingreso lateral de Olivos, entre la carretera y la calle León Mexicano, fraccionamiento de los Olivos, municipio estatal de Jalisco, con un monto de inversión hasta por la cantidad de 1.368.616.52 centavos, masiva para ejercer con recursos del programa FAIS, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. ¿Algo más respecto al punto, regidores? Este es igual, los accesos que tienen ahí para una poder lograr que está la calle totalmente destruida. Y creo que es lo que adelante No, nomás es un poquito, miren, el presidente comentó que hay que ir atendiendo a esos pequeños puntos, porque cuando haces un recorrido con los procedimientos, de pronto pudiera parecer que todas las calles no sirven, y no, realmente son ciertas zonas, pero que son muy fuertes para lo que tienen esas calles. Entonces, forma parte de una estrategia de ir atendiendo poco a poco los puntos más críticos, en el entendido pues, que más adelante puede haber más de esto. Y los que han tenido la oportunidad de ir a revisar, sobre todo a recoger las inundaciones, en la. Pero esa hora se hizo después. En Olivos 4, en Sabinos 4 se hizo una parte. Quedó muy bien esa parte, entonces es una parte como de ir atendiendo poco a poco, o sea, que no va a ser de inmediato, ¿no? Pero lo que va quedando, ahora sí ya para. ¿Algún comentario, regidores? ¿Estás de acuerdo si nos adelantamos más de la aprobación? de acuerdo con la unidad de la relación y ejecución de la obra mencionada por el Instituto de Desarrollo de la Relación Pública Municipal de la Dirección de Planación de Obras Públicas para su debida implementación y cumplimiento. Décimo segundo punto del día tiene por objeto someter a su consideración del Pleno y solicitar su aprobación para realizar una obra denominada construcción del pavimento hidráulico de 300 kg con centímetros cúbicos en la calle Río Santiago, entre las calles Río Marabasco y Río Jiquipa, en el fraccionamiento Valle de los Salinos 1, municipio de San Pedro de Jalisco, con un monto de inversión hasta una cantidad de 2.932.897 centavos, pesos,
como ser centavos pasiva a ejercer con recursos del programa FAIS. Ok, gracias, gracias, presidente. Otro comentario respecto al punto, regidores. Son tan amables si no se levantan la situación. Se aprueba por unanimidad la aprobación y ejecución de la obra ya mencionada por el sector de tesorería de la Relación Pública Municipal al director de Planeación y Obras Públicas para su deber de implementación de Décimo tercer punto del día, regidores, tiene por objeto someter a su consideración del Pleno, aprobar, realizar la obra denominada construcción del pavimento hidráulico de 300 centímetros cúbicos. Décimo tercer punto, perdón. Tiene por objeto solicitar los asuntos para dar la cantidad de los centavos vacía por concepto de la compra de material eléctrico necesario para los trabajos de mantenimiento y conservación del alumbrado público en todas las unidades del municipio. Si va a ser la actuación, queda aprobado por unanimidad. Se aprueba por unanimidad la aprobación mencionada para que constituye a la unidad centralizada de formas que se encargado de la Hacienda Pública Municipal para su función a su deber de implementación de cumplimiento. Continuamos. Ahí ya escribió mi querido doctor. ¿Están de acuerdo si nos adelantamos en la innovación? Queda aprobado por unanimidad. Entonces, continuamos. Décimo cuarto punto del día tiene por objeto solicitar una sola firma para dar la cantidad de 48.825, masiva por concepto de la compra de 45 uniformes para personal de la Dirección de Acción Público, de acuerdo con las especificaciones de seguridad laboral requeridas por el prevalecimiento de las actividades sanitarias. ¿Algún comentario respecto al punto, regidores? No, pues solamente que está muy bien, digo, al final me parece que también se tiene que buscar la manera de que las personas que realizan las diferentes actividades, cualquiera, lo hagan en condiciones adecuadas, y eso me parece que nos toca darles esa seguridad a ellos. Entonces yo creo que es muy bueno que se les dote de uniformes, que no solamente se mencionaba la vez anterior, no solamente que es un uniforme, sino que los identifique como una parte importante del ayuntamiento. ¿Están de acuerdo, regidores? Si vas a adelantar más la aprobación, queda aprobado por unanimidad. Se aprueba por unanimidad la erogación ya mencionada para comprar los fondos de prestaciones públicas por lo cual se inscribe la unidad secretaria de compras que se va a encargar de la Hacienda Pública Municipal para pasar a su deber de implementación de cumplimiento. Continuar con el número de orden. Tiene por objeto solicitar su aprobación para lograr la cantidad para comprar 75 impermeables para la protección civil, para la protección durante la fase de temporal de lluvias, al personal operativo de los parques de jardines de sector público y aprobado público con un costo de 32.799. Continuar, impermeable, ¿no? Si están de acuerdo, Quiero hacer un comentario. También en su momento se toma en consideración los elementos de emergencias, que son protección civil, seguridad pública y servicios médicos municipales. Para el mismo punto, sí sería muy bueno que también se considere parte de este programa que se está beneficiando. Lo que pasa es que seguridad pública tiene una partida diferente, entonces no vamos a hacer la petición para seguridad pública. Por fortalecimiento de una parte que se llama fortalecimiento y después se gana recursos. Esto es una gente con recursos propios. por ejemplo, no más Sí, lo consideramos. Muchas gracias. si vas a levantar la aprobación, queda aprobado por unanimidad. Para comprar impermeables para mejorar los equipos que se estudia la unidad centralizada de compras y el tesorero encargado de la Hacienda Pública Municipal para que proceda para su ley de implementación del cumplimiento. Y continúa con el 16º punto. Tiene por objeto solicitar su aprobación para una cantidad de peso masiva por concepto de gastos solicitados con motivo de la campaña de descacharización que se realizará este año como medida preventiva para combatir enfermedades por dengue. ¿Algo comentado respecto a este punto de ese Nada más ahí, he observado que en otros años cuando se hace esta campaña
de pronto las personas también tienen dentro de esos objetos que ya van a tirar o cosas que ya no sirven, llantas, etcétera, no sé, y en algunos momentos he escuchado que dicen que no las pueden echar como chatarra. No sé si pudiera hacerse alguna sugerencia o recomendación o qué se pudiera hacer. A final de cuentas las personas ahí las tienen, o no sé qué pudiera sugerirse que se hiciera, porque también al final forman parte de la chatarra o la basura que las personas tienen en sus casas. Sí se pudiera recomendar que quienes anden en los camiones haciendo esa labor, pues también igual reciban las llantas de desecho como parte de chatarra para evitar, porque el propósito es evitar la propagación de infecciones, enfermedades, etcétera, y la reproducción del mosquito, ¿no? Entonces, me parece que es un lugar en donde se almacenan mucho en las llantas y pudiera también aprovecharse para que pues, las personas también las pongan como chatarra. Sí, también, pues ahora sí que para ayuda vial, yo creo que también se debería de tomar en consideración en esta misma campaña pues la probabilidad de los carros, camiones que ya tengan mucho tiempo varados ahí en las calles. Aquí simplemente en los alrededores hay bastantes, pues llegar a un acuerdo pues con el dueño no sé, ahí sí en el espacio de allá de la unidad o qué sé yo, pues para que no estén tampoco aquí provocando pues ahora sí que la tiradera del aceite ya hay en muchas calles, o sea, eso a final de cuentas también sería Cambiarle la propuesta a la Secretaría de Movilidad del Estado. Es una Secretaría de Transporte, sí. Ya se llama Secretaría de Transporte. Hay que mandársela y que yo creo que hacer un recorrido más o menos dónde están todos los vehículos, no le echen la mano, les haga su chamba. Y el tema de que lo otro del convenio no opera porque si tú lo mueves a un espacio municipal, de todos modos vas a subir pantalla por la van a decir, oye, pues ahí tienen que robar el vidrio o le robaron esto. Hay que anunciar. Es su cargo y es su responsabilidad y es su obligación, no se te le cambia nada. Sí. También tenemos un problema en el campo de Villa de Lomas, un taller también. Regidores, están de acuerdo con Vamos a checar que a lo mejor tendría que ver con y dependerá de eso. Sí, mejor. Ordenando por la medida, presidente de regidores, 17º punto del día tiene por objeto solicitar su aprobación de una para la cantidad de 125,000 pesos masiva por concepto de los gastos alimentados exclusivos de las campañas de fumigación que se realizan cada año en todo el municipio pues, de medida preventiva en contra de los estudios por todas las enfermedades como dengue, Zika, chikungunya. ¿Alguna cosa respecto al documento de regidores? Si están de acuerdo, si vas a levantar esa información, queda aprobado por unanimidad. Se llama por unanimidad la acción de situación masiva por casos de campaña de comunicación por los estudios de hacer la carrera de la municipal para conocer a los cumplimientos con el décimo campo número de del día por opciones secretarias de la Ayuntamiento. Claro que sí, tiene por objeto solicitar su aprobación para pagar la cantidad de 22,000 pesos masiva por concepto de la compra de materiales e instalación de tabla, roca, puertas y plástico polarizado para 2 consultorios, puerta principal de acceso y baños de la unidad de atención médica de esta cabecera municipal. ¿Algún comentario respecto al punto, regidores? Ahora que se tenemos avance aquí de la primera, o que aprobamos la primera y segunda etapa, surgieron unos espacios que pueden aprovecharse para otras cosas, entonces para lo que va a ser la de radiografías y otra de los fonogramas, se abrieron los espacios, como van a mandar las puertas, un caso de la roca y las puertas, pues se quedaron utilizadas, se alcanzaba todo porque poner una
Queda aprobado por Se unanimidad. da por unidad de puntos de historia de Tesorería General de la Universidad para proceder con su cumplimiento. Y continuamos con el 19 punto, por favor. Claro que sí, presidente, por lo que someter a su consideración de ustedes, erogar la cantidad de 20,000 pesos masiva por concepto de gastos generados por motivo del evento de inclusión a realizarse con la fecha definida a finales de junio del año en curso. ¿Algo comentado sobre este punto? Sí, bueno, este evento tiene la intención, estamos en el marco de la inclusión, del mes de la inclusión, entonces este evento tiene la intención de poder visibilizar las dificultades con las que diferentes personas con algunas discapacidades o personas con su condición sufren algún tipo de discriminación, pues pueda ser visible de alguna manera, generar empatía en las personas. Entonces, en programas sobre tipo de desfile también vienen niños con algunas discapacidades que se les tienen que dar refrigerios, se les tienen que dar pues, el transporte y demás. Entonces, prácticamente por eso la fecha está por definir, porque nos está ganando un poquito a quemarnos, aunque tenemos prácticamente lo que resta del mes. Sin embargo, creemos que es un poco rápido, ¿no? Entonces tenemos que actuar a la brevedad. ¿En dónde se va a llevar a cabo? Aquí en la cabeza. En la cabeza. No hay la posibilidad de que este es de los organizadores. Sí, claro, hay dos actividades. Una que es una proyección, la proyección de un documental de 3 personas transexuales de aquí de Mezcal. Y vienen incluso esas personas, vienen al documental. Entonces, todavía estamos valorando la idea de que se haga la proyección aquí en cabecera o pueda ser en el teatro, dependiendo también de la forma que tengamos y además de las condiciones de lluvia y entonces tal vez podamos estar con esas dos localidades entre el 16 o ¿Están de acuerdo que ahora sí vamos a dar una aprobación? Queda aprobado por unanimidad. Para proceder con su cumplimiento. 20º. Tiene por objeto solicitar la aprobación de ustedes para celebrar un convenio de coordinación con el municipio de Cocula, Jalisco, con el propósito de realizar un intercambio cultural entre ambos municipios, por lo que además solicita su autorización para facultar a los funcionarios que intervienen a dicho convenio para su firma. Además que se hace el desconocimiento que el municipio de Cocula será invitado a honor en el 6º Festival del Membrillo a realizarse el día 29 al 31 de junio del presente año. ¿Algún comentario sobre este punto? Va a realizar el Festival del Membrillo. Sí, pues están regulando todas las actividades. A ver, ojalá que parece de los minutos que no se cancela, pero estamos trabajando pues. ¿Están de acuerdo que no debe ser más nada más a la votación? Queda aprobado por unanimidad. El 11º tenemos otros varios, donde compartió el señor Florencio que el tema de los reglamentos municipales sí están ahí en la página de conferencia, pero ¿sabe qué, maestra? A lo mejor es verdad, si quiere, ahorita ahí con la página de atrás, aquí en una oficina de gobierno que le digan cuál es la línea, lo que pasa es que lo que sí no son sencillos de buscar. Está la página del municipio, está la página de transparencia. Entonces, es muy diferente una cosa de otra. Y en la página de transparencia tiene que irse a un artículo, tiene que irse a una fracción, y ahí viene todo el legajo de reglamentos. De hecho, ahorita lo puede verificar, que sí está en el reglamento y lo que lo lleve a editar. Lo que sí, a lo mejor puede ser es que la página del municipio sea una liga directa donde reglamentos municipales y eso sí está. Bueno, para mí, digo, en particular, a título personal, al final, digo, cada uno tendrá sus propias visiones y puntos de vista, pero para mí es importante porque de pronto a veces podemos estar hablando aquí de cosas, de algo que tenga que ver con un reglamento y resulta que ya está establecido y nosotros lo desconocemos. Como se ha mencionado y cuando nos reunimos, una parte importante que se decía es que nos tenemos que capacitar, o sea, nos tenemos que autocapacitar, porque de pronto podemos hablar de cosas que afectan o dañan o contraponen sin tener la razón.
Entonces yo creo que sí es importante que cuando vayamos a dar una opinión, pues sí, si ya está escrito y sustentado, bueno, pues entonces sea a partir de ahí, si no mejor guardamos silencio. Es importante en eso porque quizás o pudimos socializar, cuando socializamos y estuvimos aquí un sábado con el arquitecto, nos dábamos cuenta que tenemos muchas carencias. Y entonces, de manera muy personal, yo sí tengo como la necesidad de poder conocer qué establecen los reglamentos para no decir cosas que no tenga que decir, para no exponer cosas que no tenga que exponer o para no preguntar cosas que no deba de preguntar porque ya está escrito. Eso yo lo hago de manera muy personal y si se puede establecer, porque yo checaba en la página de transparencia y cuando abría un documento, sí están todos los reglamentos, decía no está disponible el documento, así decía, así mencionaba. Entonces, pues no sé si ya está ahí o quizás no ingresé bien. La página anterior que se modificó. Puede ser. Nosotros lo checamos, tiene que estar por ley, tiene que estar. Sí. Pero si puede haber algún link que nos permita. O que el presidente. O sea, en ese sentido, yo tengo acceso a todos, pero no sé qué tan oneroso fuera que se mandara a hacer, pues ahora sí que para, no sé, regidores y a lo mejor directores de cada área. Vamos a ver la forma. Pues sí. Si lo mandan a quitar, ya que aquí no un reglamento que sí, le llevamos a la naturaleza. Por ejemplo, mira, Sí. hay una. Es que sería sencillo hacer un Lo primero. no, sí, digital y facilita todo eso. Como estos los que hacen el Congreso del Estado y así de todos los de la ley de catastro y todo, así los mandan. Sí, por eso digo. Pero digital me parece que es suficiente. Doble indicación para que se lo tengan en forma digital y a quien guste también. Ok, gracias. Sí, en asuntos varios, sí, me tomé la libertad, presidente, compañeros regidores, de invitar al recientemente nombrado encargado de la juventud y por eso le pido pues que se presente pues como parte de una coherencia y congruencia pues que yo he venido reiterando pues de que a veces se da a conocer a alguien nomás aquí por papel pero no tenemos el conocimiento de saber quién es. Buenas tardes, presidente de regidores. Soy Alberto Bernardo Morales, soy ingeniero de gestión empresarial. Pues me permito expresarles el agradecimiento por la oportunidad brindada, pues con el compromiso de hacer un buen trabajo, poner en práctica mis habilidades de aprendizaje que traigo sobre todo para el servicio del municipio. Y pues solo eso, quedo a disposición, a entera disposición de ustedes. Y pues nuevamente les agradezco. ¿Cuál es tu nombre? Alberto Bernardo Morales. En estos días, realmente que vamos a la oficina, estamos haciendo las adecuaciones necesarias y ahora vamos a checar con el presupuesto para suscriptores de Sí, por ahí creo que ya también hicimos la cotización de las cosas y ya ir. No sé, tenemos una unidad especializada en compras, ellos son los que hacen mandan la que tú traes y tienen que buscar otras tres y para poder hacer pero hay un procedimiento que es. Sí, ya, gracias. Gracias. Siendo las